¿Qué fue lo que hizo Satanás en estos días? Que en algún momento te quisiste salir de la posición donde Dios te puso. Es aquí en el templo donde se soluciona. No es en la duda, no es en la desesperación, no es en la angustia. Efesios 2 del 1 al 8 dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Yo la tengo aquí. Dice la palabra del Señor, escúcheme bien, porque aquí es un poco más entendible. Y mire lo que dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo declaro que mientras que la palabra se lee, algo está produciendo. El impacto de su palabra a usted lo va a moverse, va a producir que usted y yo nos movamos espiritualmente. Yo declaro que el impacto de la palabra de Dios sobre su vida lo mueve espiritualmente a un lugar mayor en el nombre de Jesús. Porque la iglesia se está acomodando a que todo se le volvió ritualista, y entonces nosotros escuchamos la palabra como si nos estuvieran leyendo un periódico, como si nos estuvieran leyendo cualquier libro. Y mi hermano, qué pena con usted, pero esto no es así, porque esta es la palabra de Dios viva y eficaz, y algo tiene que producir en su vida en esta noche esta palabra. El Señor no la mandó, porque si a mí me sacudió, a usted lo sacude el doble. La unción a usted le llega mayor, ¿usted sabía? Y la exhortación también. Bueno, dice la palabra del Señor: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Uy, ahí está, perfecto, Andresito. Así lo forzamos y no fuerzan. Ahí está el Espíritu de Dios. Yo le pedí al Espíritu Santo que hoy pasara algo diferente. Yo le pedí al Espíritu Santo que hemos sido bendecidos con mucha unción, pero que no quiero perder ese anhelo por ver algo mayor. Yo no me quiero conformar, yo quiero sacudirme. A mí no se me tiene que volver costumbre venir a la iglesia. Yo tengo que estar anhelando que algo poderoso pueda suceder cada vez que yo voy a un encuentro con el Rey en su casa. Algo tiene Dios preparado para usted en esta noche. Algo tiene que pasar. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Si el mundo, si la gente, si mis hijos pudieran entender la actividad celestial que pasa y que empieza a pasar desde horas antes de que empieza un servicio en una casa de Dios, el cielo empieza a agitarse, los ángeles empiezan a formarse en fila y a ponerse en expectantes para ver qué sucede cuando los hijos de Dios se reúnen a adorarle. Porque los ángeles, lo que tú y yo producimos cuando le adoramos a Él, no lo pueden producir los ángeles. Y por eso los ángeles están expectantes. Ellos saben que tú y yo fuimos dotados de un poder mayor que el que ellos tienen. Y por causa de eso, aunque tú no lo entiendas ni yo a veces, porque lo volvemos común, el Espíritu de Dios nos recuerda en la Escritura y en Apocalipsis nos dice que los ángeles están expectantes por la manifestación de la gloria de Dios en los hijos que saben adorarle. Si usted puede abrir sus ojos espirituales, ¿cómo se imagina usted un ángel expectante? Así. Así. ¿Cómo se imagina usted un ángel expectante? ¿Usted se lo imagina? No sé. Pero yo en mi concepto humano y finito me imagino un ángel así. Como cuando uno va a empezar a pegar una carrera, como le decían a uno. Así. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero los ángeles lo entienden. Pero los hijos de Dios llegan a la iglesia así.
la expectativa de ellos no es la misma que tú y yo tenemos. La expectativa de ellos es mayor a la que tú y yo tenemos. ¿Y qué? Irrisorio, porque el poder que tú y yo tenemos es mayor que el que ellos tienen. Algo está pasando. Algo está pasando. Hay personas que se están sanando en este momento. Raíces de amargura del corazón tienen que salir por el poder de la palabra. Dice el Señor, todos vivíamos así en el pasado. Efesios 2:3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico y misericordioso y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues no levantó de los muertos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos en Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es por premio, por las cosas buenas, la salvación que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cuántos dicen amén? No puede ser que usted lea esta parte de la Escritura y no pueda sentir el Espíritu hablando. Como hemos leído durante mucho tiempo la Escritura sin el Espíritu. Cuando leemos la Escritura sin el Espíritu, no podemos vivirla. La Escritura se tiene que leer en el Espíritu para que yo lo pueda aplicar a mi propia vida, porque eso es lo que Dios anhela y desea de nosotros. En estos días, cuando nos encontrábamos al frente de una confrontación fuerte, ¿cómo nace esta palabra? Esta mañana me escribe un hijo de esta casa que no está aquí, se encuentra en nuestra ciudad, y me hace una pregunta y me dice: pastora, tiene muchos años de creyente, aclaro, y me dice, por eso le doy las gracias, yo sé que está conectado, porque le dije no le tengo la respuesta, pero hoy en la prédica se la doy. Y entonces me dice, o sea que la oración no sirve, o sea que orar por la gente para que se sane no sirve, porque al final la gente se va a morir. Me siento confrontado, y más cuando a nuestra perspectiva nosotros emitimos no un juicio, sino un concepto que se debe vivir. Yo creo que Dios debe hacer las cosas así, y yo emito eso. Yo creo que esta persona era muy joven para morir, yo creo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros mismos emitimos un concepto en el cual Dios debería operar, más nos vamos a confrontar. Entonces, ¿qué sucede? Y yo dije, ay, estoy estudiando, voy a orar, y de ahí resulté que tenía que predicar.
porque no iba a predicar. Y el Señor me da Efesios 2:10 y me dice: cuando lo terrenal quiere hacerte dudar de su poder y de su favor, necesitas regresar al lugar donde todo se originó. Cuando lo terrenal, cuando las circunstancias que vivimos aquí en la tierra nos quieren hacer dudar de su favor y de su poder, nunca se le olvide que es ahí donde usted necesita regresar al lugar donde todo se originó. ¿Dónde todo se originó? En el jardín del Edén. Durante mucho tiempo Dios a mí me ha inquietado para predicar de gloria, presencia y unción. Y no voy a predicar de eso. Es que nosotros fuimos diseñados y creados en un ambiente de gloria, porque ahí habitaba el Padre. Yo creo que usted recuerda esto, ¿verdad? Y es ahí donde siempre que a usted el enemigo, por cierta o y circunstancia, lo quiera hacer dudar, usted tiene que regresar a su lugar de origen. Y su lugar de origen es el hábitat de la gloria de Dios, porque la gloria es donde Él siempre permanece. La presencia es la manifestación de Dios temporal, y la unción es el poder que Dios le da a usted a través del Espíritu Santo para hacer algo que le asignó o designó en esta tierra. ¿Listo? Eso lo saben la mayoría, ¿ok? Lo repito por todos los que hoy nos visitan, o quizás a usted se le va a olvidar. Pero yo quiero decirle, ahí empezó nuestra historia. Y hubo algo donde en aquel momento nosotros fuimos diseñados tan perfectamente, porque Efesios 2:10 dice que hechura perfecta y creación suya somos. Y el Salmo 139 nos dice que Él en perfección nos creó. El inicio es igual a perfección. Diga conmigo, el inicio o el lugar donde yo me originé es igual a perfección. Pero luego vino algo que transgredió, dañó esa perfección, y fue el pecado de un hijo de Dios, ¿cierto? Porque Adán era hijo de Dios, ¿ok? Pero luego viene Jesucristo, y Jesucristo vino para arreglar este asunto, porque en el momento que el pecado se introduce a la perfección, aquello que fue creado en perfección, lógicamente deja de ser perfecto y se vuelve imperfecto. Y por causa de esa imperfección, el hombre fue retirado de un ambiente de gloria. Es más, le voy a decir, no fue retirado, él mismo se salió de un ambiente de gloria, porque Dios nunca lo obligó a pecar. Y se sale de ese ambiente de gloria, y podemos ver todo el proceso que la humanidad lleva por causa que es igual que si usted saca un pez de un agua, del agua no puede vivir. Entonces vemos una generación que no tenía el Espíritu de Dios en ese momento, porque lo había perdido. Él estaba ahí. Recuerde que estaba hablando de personas. Ahí estaban todos en el ambiente de gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces viene Jesús y arregla este asunto. Y esa historia usted ya se la sabe, pero se la quiero recordar. Y entonces Jesús nos vuelve a llevar a ese diseño original, que era el ambiente de gloria. Pero ya usted y yo tenemos que hacer algo para recibir aquello que Jesucristo ganó por nosotros. Y era tan sencillo. Lo único que teníamos que hacer fue lo mismo que el hombre adámico en su naturaleza adámica hizo. Si él por voluntad propia se sale de ese ambiente de gloria, yo por voluntad propia tengo que introducirme nuevamente en ese ambiente de gloria. Pero como para volver, ya no estaba la gloria ahí directa, sino que había un camino que me restauró ese nuevo destino de gloria, y fue Jesucristo. Por eso la escritura dice en Juan 14 versículo 6 que Él es el camino, la verdad y la vida, porque el único camino que me volvía a volver a llevar a mi estado original fue Jesús. Pero la escritura dice, si tú lo aceptas en tu corazón, Él te puede llevar. Es tan sencillo. Hasta ahí estamos como en una clasecita de niño, ¿verdad? Bueno, pues ahí vamos.
Entonces, pero ahora sucede algo, que tú y yo, cuando aceptamos a Jesús, tenemos que comprometernos en algo. Esa salvación a mí no me costó nada, pero yo tengo que comprometerme en cuidarla. ¿Cuántos creen esto? Hebreo lo dice. Cuide, dice, no descuide esta salvación tan grande. Porque de todas maneras hay unas posturas teológicas que le dicen a usted que la salvación no se pierde, en lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. La salvación no se pierde, el que se pierde es uno de ella. ¿Sí o no? Entonces, hoy yo le digo algo. Ya estamos aquí. Yo le hago una pregunta. ¿Usted no cree que Satanás sabe que lo que usted recibió en la cruz del Calvario es algo muy grande? ¿Usted no cree que Satanás sabe que lo que usted recibió en la cruz del Calvario él no lo puede producir? ¿Usted no cree que Satanás es envidioso? Que Satanás vino a robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque sencillamente su iniquidad, lo que llevaba adentro, que fue por lo cual fue destituido, quería ser como Dios. Entonces todo lo que se produce de Dios a Satanás le molesta. Entonces cuando ya estamos en este escenario, usted siempre va a tener una lucha. Mire, yo le digo algo. Hay un dicho popular, no hay ningún versículo bíblico, pero lo quiero aplicar de una forma metafórica en nuestra vida cristiana. Y dicen, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. ¿Sí lo han escuchado? Ahora yo lo quiero aplicar de una forma metafórica a la vida cristiana. Lo difícil no es llegar. A nosotros no nos costó nada la salvación. ¿A quién le costó algo llegar a la salvación? Nada. Si usted lo único que decía era, necesitaba, según Romanos capítulo 10 versículo 9, decir: Señor, te acepto como mi único Salvador, te pido perdón por mis pecados y Jesucristo entra en mi vida. ¿Eso cuesta mucho? Yo no creo, nada. Lo único que usted tuvo que hacer fue eso. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse. Y es aquí donde empieza una batalla. Porque no solamente tenemos que mantenernos en algo que Cristo ya ganó por nosotros, sino que también tenemos que conquistar algo que el Padre predestinó para nosotros. Le voy a decir, para que usted me lo entienda, usted tiene que cuidar su salvación, pero usted tiene que conquistar su ministerio, usted tiene que conquistar sus finanzas, usted tiene que conquistar su familia, usted tiene que conquistar todo lo que el Padre ya predestinó para usted. ¿Cuál es el problema? Y sobre todo más en un concepto de nuestra cultura latina. El problema de nuestra cultura latina es que todo lo queremos regalado. Entonces, como conquistar su finanza le cuesta, como conquistar su familia le cuesta, como conquistar su ministerio le cuesta, ahí es donde empieza el problema. Lo más grande ya se lo regalaron. Lo más incalculable, lo que más tiene valor, se lo regalaron a usted. Ahora tiene que hacer el resto. ¿Y sabe qué sucede? El Señor a nosotros dijo, te voy a mantener. Por eso mi mensaje de hoy se llama mi desafío diario. Su desafío diario, con el perdón de los entrenadores, no es bajar 2 kilos y ser capaz de hacer 30 y 60. No, es que los entrenadores también lo llaman así para que la persona pueda amoldarse un poquito mejor. Entonces lo llaman desafío diario. No, mi desafío diario, su desafío diario es este: cuidar lo que cuidar lo que Jesucristo conquistó por usted y conquistar lo que el Padre predestinó para usted. Pero usted no lo tiene en la cabeza. Así como me pasó a mí, porque la palabra es de doble filo y Dios me estaba exhortando esta mañana. Cuando me lo dio a mí, ya me exhortaron, ahora yo lo exhorto a usted.
Ese es su desafío diario. Porque el diablo va a usar cualquier cosa. El diablo va a usar cualquier cosa para que tú no entres. Y escúcheme bien. Yo estudié qué significa la palabra desafío. Y la palabra desafío significa retar. La palabra desafío es una competencia, escúcheme bien, donde la rivalidad queda manifiesta. Escúcheme bien, la palabra desafío es una competencia donde la rivalidad queda expuesta. Le hago una pregunta: ¿quién es su rival? Alguna vez yo lo prediqué y espero que no se le haya olvidado. Yo le decía el oponente, pero en esa prédica yo le enseñé que usted tiene tres con los cuales se va a mantener en una rivalidad. ¿Cuáles son esos tres? Satanás, el mundo y usted mismo. Esa es la rivalidad. Y todos los días usted tiene un desafío diario. Donde dice que diario, ya le voy a decir, en la Biblia lo dice. Y entonces usted todos los días tiene un desafío diario. Su desafío no es, escúcheme bien, mire, si ustedes me logran entender esto, porque a través de esta pregunta, por lo que se ha sucedido, que le conté al principio, que fue que nació esta prédica, pero también Dios me dio respuesta a todo, hasta lo que nosotros estamos necesitando. Porque mi desafío diario no va a ser poder conquistar en el reino de Dios 60 millones para arreglar el templo. Mi desafío diario es este. Cuando yo entienda que mi desafío diario es este, las demás cosas se tienen que someter a que todos los días yo estoy ganando una victoria. Porque la escritura me dice que yo voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sabe cuál es el problema, mi amado? Es que la iglesia no se mantiene en la constante rivalidad. ¿Y cuál victoria va a querer usted conquistar si ni siquiera pelea diariamente por ella? Yo quiero mi victoria, pero usted está batallando por su victoria. Eso es diario. ¿Usted cree que sentada todos los días, sentado le va a llegar la empresa? Mi amado, Cristo ya pagó por usted, pero usted tiene que conquistar su empresa. Hay gente que hace una planificación de su empresa, coge y lo escribe en una hoja que está muy bien. Ese es el paso número 1, ¿cierto, contadores? Por aquí. Ese es el paso número 1, planifique, y la Biblia lo dice en Habacuc. Escriba, si no, no va a correr. Pero después de que la tiene planificada, ¿sabe qué hacen? Vea, la echan en la Biblia y que dice que la palabra ministre lo que escribió. ¿Qué diariamente hace usted por su sueño? ¿Qué diariamente usted entra en conflicto por aquello que usted quiere? Pero si a usted le genera conflicto, no va a entrar. Cuando la escritura a mí me dice que si voy de victoria en victoria, me está diciendo que hay una etapa anterior que es voy de batalla en batalla. ¿Cómo quiero tener una victoria si no hay una batalla? Somos cómodos. Como Jesucristo nos regaló la salvación, todos queremos que nos lo regalen. Diga conmigo: desafío es una competencia. Repita a ver si yo lo puedo hacer que se profetice. Desafío es una competencia donde la rivalidad queda expuesta. En su rivalidad diaria, por lo que usted va a lograr, ¿usted logró exponer al enemigo? Se lo voy a decir. Usted, es que me toca así. Usted tiene un sueño y hoy usted conquistó. Usted está montando una empresa y hoy solo pudo comprar 2 muebles de los 20 que necesita. Pero al otro día usted tuvo que ir al altar. Usted entró a su lugar secreto y empezó a pelear esa batalla por los 18 que le hacen falta. Pero sucede que en ese día los 18 que le hacen falta no se le manifestaron, sino que se manifestó fue lo que Satanás hizo para que eso no se diera. En ese momento usted está exponiendo a su rival. Pero ¿sabe qué hacen algunos cuando el rival es expuesto? Se ponen a llorar, se desaniman,
cuestionan a Dios y dicen: Señor, ¿por qué no me salen las cosas? Cuando usted no ha entendido que si está expuesto es porque no sigue oculto, y todo lo que es expuesto por el poder de Dios es expuesto para ser desarraigado. O sea, ese día se le manifiesta. Pero si en lugar usted de desanimarse, de cuestionar y de dudar, usted empieza a creer y a batallar, le tengo que decir que ese día fue desarraigado, y al otro día Dios no le da 18 sino 36. Aplauda al Señor si usted quiere darle gloria a Él. Todos los días el Señor nos recuerda. Yo le preguntaba, escúcheme, pero le voy a decir, cuando alguien me cuestionó sobre eso, ¿por qué muere gente que uno ama? ¿Por qué gente que está haciendo tantas cosas por la humanidad? Gente que era valiente, gente que estaba haciendo lo que otros no se atrevieron a hacer, gente que estaba poniendo la cara, gente que fue adelante. ¿Por qué muere? Y yo entré en el lugar de oración y le voy a decir la respuesta de Dios. Y muchos dicen que era la voluntad de Dios. Muchas veces decimos que era la voluntad de Dios. ¿Por qué Oral Roberts? ¿Cuántos han conocido el ministerio de Oral Roberts? ¿Ok? Los que han leído, léalo. El ministerio de Oral Roberts tiene una particularidad, y es que por todos los que oraba se sanaban. No registra ninguna persona por la que él hubiera orado y nunca se hubiera sanado. Ese fue el sello. Y yo le dije: Señor, tan raro, si Dios no hace excepción de personas, la unción sería la misma. ¿Sabe qué me contestó el Señor? Digo, no es la unción de una persona. Estamos en la guerra espiritual más fuerte. Yo lo dije mucho tiempo, el año antepasado el Señor me lo reveló. La tercera guerra mundial no es de bombas ni nada de eso. La tercera guerra mundial es espiritual, donde viene una persecución a los principios, a la moral, a la iglesia y a los hijos de Dios. Y llegó y dijo: y no es el poder de una... ¿Sabe cuál es el poder? Me dijo el Señor: ¿sabe por qué estamos en la guerra espiritual más fuerte? Me dijo el Espíritu Santo. Y me dijo: se trata del poder tan ineficiente que tiene la iglesia. Y eso sí que me confrontó esta mañana. El poder tan ineficiente que tiene la iglesia. Personas que me preguntan: ¿por qué Dios no sanó? ¿Por qué Dios no la sanó? Con amor te lo digo. ¿Qué hemos hecho para el reino? Para creer que tengo esa autoridad para levantar, como dice el Salmo 30, versículo 3: me diste vida antes de que yo descendiese a la sepultura. Hay una iglesia que tiene tanto poder, no porque usted lo escucha predicar y decir. Y es verdad que hay una iglesia que tiene poder para levantar los muertos, solo porque coge la escritura como una muletilla. Los apóstoles tenían poder. Los apóstoles sanaban con la sombra. Los apóstoles resucitaban. Los apóstoles hicieron cantidad de cosas. Los apóstoles, ¿sabe por qué? Porque la autoridad, así como Cristo tuvo autoridad cuando venció la muerte a través de su propia vida, tuvo autoridad. Así yo tomamos autoridad cuando damos la vida por el reino. Esta iglesia tiene que despertar. La iglesia de Cristo tiene que despertar. No podemos seguir
pidiéndole explicaciones a Dios de por qué su palabra no está siendo efectiva en la vida de alguien, cuando nosotros no hemos dado la vida por el reino para tomar la autoridad que tenían estos hombres de Dios. El problema no es de Dios. El problema no es del cumplimiento de su palabra. El problema es de una iglesia inefectiva, a una iglesia que le cuesta venir a buscarlo a su templo, a una iglesia para la cual su prioridad va a ser otras cosas, los afanes de este mundo antes que las cosas del reino. Esa misma iglesia a la cual su prioridad son las cosas de este mundo, a esa misma iglesia en la que tenemos el descaro de hacerle un reclamo a Dios cuando yo no he dado la vida por el reino. Y eso fue una confrontación, no para usted, para nosotros también, porque estuvimos muchos ministros de rodillas, en ayuno estamos, clamando estamos, orando estamos, pero ¿cómo estamos? Aquí está una hija espiritual y no me deja mentir. Así será lo mal que está la iglesia, que le exige a Dios, que le reclama a Dios. Y en un grupo de pastores me mandaron un anuncio y me dijeron: necesitamos mesero, ayudante de cocina. Y mi esposo se lo manda a un hijo de esta casa, el hijo de una hija. Y cuando fue, le preguntó: ¿cómo te fue? Y él le dijo: bien, pastor, todo bien, solo que al final me tocó atender un poco de borrachos. Y llega mi esposo y le dice: ¿cómo así? Dijo: sí, un poco de borrachos. Y yo le dije: el negocio es del pastor. Y yo le dije al muchacho: ¿ustedes por qué venden cerveza al hijo del pastor? Y el hijo del pastor le contestó: porque es lo que más se vende. Esa es la misma iglesia que cree tener autoridad para venir a enfrentársela a los principados y a los potestades de esta nación. Estamos haciendo, vea, como dicen por ahí, se emberracó la policía. Me puse yo enojada y lo llamé y me quiso dar cualquier explicación, que era el dueño del local, que no sé qué, que sí sé cuándo. Pero ¿sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Y esos son los mismos que estamos ayunando 40 días, enfrentándole a los principados y a las potestades que quieren tomar dominio sobre Colombia. ¿Qué autoridad tenemos? Si son los mismos de los que nos alegramos que el otro caiga, si es los mismos que estamos esperando que haya un problema en la iglesia de otro para sacarle las ovejas, si son los mismos que estamos siendo deshonestos, ¿qué autoridad pretendemos tener cuando alguien está agonizando y supuestamente porque solamente repetimos la palabra? Yo le digo algo: la palabra tiene poder, pero la palabra también la puede decir un brujo, la palabra también la puede decir, la puede leer cualquier inconverso, la puede leer el gnóstico. Lo que tiene poder, lo que hace que el poder de la palabra se manifieste, es que usted esté en santidad, porque no hay operación del Padre en la palabra si yo no estoy en santidad. Choca. El problema no es que Dios no nos escuche. El problema es una iglesia ineficiente. Y yo sé que a usted esto no le está gustando. ¿Qué autoridad tiene usted para decirle a la deuda que salga de su casa, a la pobreza que salga de su casa, a la ruina que salga de su casa, a la pereza, al pecado, si no estamos dando la vida? ¿De dónde saca usted eso, pastora? Le voy a decir lo mismo que le acabo de repetir. Cristo tomó la autoridad y le arrebató las llaves a Satanás y nos las entregó cuando Él dio la vida por Él, por nosotros, cuando Él dio la vida por nosotros, no por Él mismo, sino por nosotros. No podemos pretender tener autoridad en el reino cuando nosotros no damos la vida por el reino. Es imposible, mi amado,
Para usted no es esta palabra, pero es imposible que haya una iglesia que un pasaje de bus es un tropiezo. Es imposible que un problema con el hermano es la excusa para no venir a su templo. Esa es la misma iglesia que exige poder. Esa es la misma iglesia que le dice a Dios: tanto que te oro, pero no me escuchas. Esa es la misma iglesia que le dice: Señor, yo te sirvo, pero a mi manera. ¿Dónde dice en la escritura? Y Dios le dijo a los apóstoles: no se muevan de aquí hasta que haya venido sobre vosotros poder. ¿De dónde? Del Espíritu Santo. ¿En qué parte de la escritura dice? Y los apóstoles le dijeron: ay no, Señor, toca que me espere porque yo tengo que ir a hacer la comida de los niños. Ya ahorita vuelvo. Cuando venga el Espíritu Santo ustedes me avisan y yo regreso. Ay no, Señor, es que yo tuve un problema con mi esposo. Ahorita no puedo recibir tu presencia porque yo tuve un problema con mi esposo, entonces yo no puedo venir. Ay no, Señor, allá el hermano de la iglesia. No, ese sí peor. La pastora es regañona. Cuando esa no predique me avise y yo vengo y recibo el poder. ¿En qué parte de la iglesia los apóstoles le establecieron a Dios sus condiciones para recibirlo del Espíritu? Por favor, búsqueme, me lo aclara. En ninguna parte. Y los mandó de 2 en 2 y ellos iban de 2 en 2. Y les dijo que predicaran en Judea, en Samaria. Y fueron y predicaron en Judea y en Samaria. Y no se fueron para otro lado porque les quedaba más cerquita la iglesia, porque es que allá les quedaba muy lejos. No, los apóstoles se sometieron al reino. Y quien se somete al reino está entregando su vida. Dice la Biblia: yo no vivo. ¿Cómo dice? Ay, cayeron en la cascarita. Era para ver si sabían. Repítalo. Dígalo otra vez. Más duro, más fuerte. Eso no es muerte. Pregunta: ¿eso no es muerte? Eso no es muerte. ¿Quién está muriendo? Alguno de los dos tiene que morir para que el otro viva. Entonces, ¿quién está muriendo? Eso no es dar la vida por el reino. No me diga que le estoy predicando una herejía, porque no lo creo. Porque hasta allá hemos llegado. Queremos buscarle el exégesis, el análisis y la interpretación bíblica a algo que yo sé que el Señor me está hablando y que el Espíritu me está redarguyendo para tener una excusa y cambiarlo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vive Tania, ya no viven sus deseos. Si eso muere, dice que todo lo voy a tener por ganancia. Pastora, ¿qué se trata de mis sueños? Sus sueños, escúcheme bien, se maximizan en la muerte. Sus sueños se maximizan en la muerte. Cuando usted muera, a todos esos argumentos, a todo eso que el enemigo nos coloca, y de verdad Cristo vive en nosotros, lo que usted soñaba se maximiza. ¿Dónde dice eso? Juan 6 versículo 35 dice: todo lo que viene a mí no muere. Lo dijo Jesús, son las palabras de Jesús. Tienen el poder de resucitar. Diga conmigo: mis sueños se maximizan cuando yo muero. Si usted no deja de preocuparse, ¿cómo va a pagar la deuda? Usted no ha muerto a sus sueños. No ha muerto a su propia vida. No ha muerto a sus propios deseos. Cristo vive. Yo le digo algo. Jesucristo vino, nos rescató.
Adán significa persona y tierra en la interpretación y en la etimología hebrea. Persona y tierra. Si nosotros continuáramos en esa naturaleza adámica, seguiríamos en una posición terrenal. Y Efesios, que acabábamos de leerlo, dice muy claramente en el versículo 6: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales. Cuando estábamos en el jardín del Edén, nosotros teníamos una posición terrenal, pero cuando Cristo vino, nos puso en una posición celestial. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. Y no se me mueva, porque aquí viene lo más importante. Usted va a recibir la impartición de esto. ¿Qué son los lugares celestiales? La escritura dice: sentado juntamente con Cristo. Primero, no estás solo, estás con Cristo. Juntos, juntamente con Cristo. Lo que quiere decir, hermano, es que esta vida cristiana que vivimos aquí en la tierra es en el cuerpo. Escúcheme, la vida cristiana que vivimos aquí en la tierra se desarrolla en el cuerpo, pero opera desde los lugares celestiales en el espíritu. Porque si en su cuerpo usted está aquí sentado en el templo, en su espíritu, que es su esencia, en este momento usted no está sentado en el templo, sino juntamente con Cristo, sentado en lugares celestiales. Le tengo que decir, mi amado, que todo lo que usted vive aquí en la tierra opera desde el lugar celestial. Esto se trata de arriba hacia abajo. Todo lo que pasa aquí en la tierra tiene un origen en el cielo. Todo lo que ocurre en los lugares celestiales se manifiesta aquí en la tierra. ¿Qué sucede? Si su circunstancia, si su vida, si mi vida está rodeada de enfermedad, de deuda, de problema, de escasez, de temor, de angustia, de dolor, de rebelión, rebeldía, de inmadurez, de falta de perdón, quiere decir que yo no estoy sentado en un lugar celestial, porque en el cielo eso no sucede. Quiere decir que yo no he entendido que mi posición no está aquí en la tierra, sino está en lugares celestiales. Si lo que te rodea, si lo que tú estás viviendo no tiene ninguna similitud ni concordancia con lo que sucede en el cielo, tú tienes que darle la orden a tu espíritu, a tu cuerpo, que se deje someter por el espíritu. Porque si tu tripartitura dice que primero es tu espíritu, luego tu alma y luego tu cuerpo, tienes invertido el orden de la tripartitura. ¿Y sabe por qué esto pasa? Porque hay personas que viven más en la carne que en el espíritu. Cuando una persona vive más en la carne que en el espíritu, es una persona que su espíritu está mal alimentado. Es una persona que su espíritu tiene que estar en un ambiente de gloria para que usted pueda decir que Él gobierna lo terrenal y que usted está manifestando lo que en el lugar celestial se está diseñando. Su vida terrenal tiene que ser concordante con lo que sucede en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, ¿qué sucede? En los lugares celestiales, levante su mano y aplauda al Señor si quiere aplaudirlo. Denle un aplauso a Dios.
¿Qué sucede en los lugares celestiales? ¿Por qué el diablo está tan interesado en que la iglesia pierda esta posición? Primero, porque no tenemos autoridad. Le hago una pregunta. ¿Usted quién es bien espiritual? ¿Un pastor que venda cerveza está sentado en un lugar celestial? ¿O yo soy la que soy injusta, juzgadora? Eso no tiene que ver con el reino. Eso no tiene que ver con el reino. Yo soy embajador del reino de los cielos. Y si yo soy embajador del reino de los cielos, yo procuro que toda persona conozca ese reino. En los lugares celestiales se manifiesta la gloria. En los lugares celestiales está la plenitud de Cristo. En los lugares celestiales usted se parece más a Cristo. Si usted está junto con Cristo, por ahí hay un dicho que al lado de quien usted esté es de lo que más aprende. Deberíamos parecernos más a Jesucristo, porque estamos juntamente con Cristo. Entonces ya deberíamos ser como Cristo. Uno con el que más se la pase, con ese más se va a parecer. En los lugares celestiales recibimos toda la autoridad para establecer el reino aquí de Dios en la tierra. En los lugares celestiales es donde se desata el poder de atar y de desatar, porque tiene que ver con la autoridad del cristiano, la autoridad que le delega al que está juntamente contigo. Y es donde se manifiesta el poder de atar y de desatar. En los lugares celestiales es donde suceden milagros. En los lugares celestiales todos los días hay un continuo movimiento. Hay un continuo movimiento. Los lugares celestiales no están estáticos. El cielo no está estático, porque el cielo tiene que estar en movimiento. En el cielo es donde se diseñan los milagros que usted y yo estamos necesitando. Hay en el cielo partes donde se diseñan partes del cuerpo, partes creativas, donde se hacen nuevos riñones, donde se hacen nuevos corazones, donde se hacen nuevos miembros, donde se hace todo lo que la necesidad del pueblo está clamando. En los lugares celestiales hay restauración. En los lugares celestiales se ministra la santidad de lo que es ese lugar, porque ese lugar es santo, y ese lugar, por ser alto, ministra la tierra. En los lugares celestiales está toda la provisión que usted necesita y yo necesitamos. Todo el día, toda la noche, durante 24 horas los ángeles están trabajando. Búsqueme en la Biblia donde dice que los ángeles duermen, porque los ángeles continuamente están trabajando en los lugares celestiales. En el lugar celestial hay un continuo movimiento, y por eso el Señor a usted le dice: todo esto lo tenemos que acceder. Su vida, si usted estuviera alineado, si ahora yo entiendo, recojo lo que anteriormente el Espíritu de Dios me dijo, entonces me dice que todo lo que sucede en los lugares celestiales tiene que gobernar la tierra, que lo que sucede en los lugares celestiales debe manifestarse en mi casa. Si usted y yo viviéramos en esa posición donde Dios nos estableció, todos los días tenía que haber un milagro en su casa. Todos los días debía haber un milagro. No sé si hoy sea el milagro financiero, y mañana sea el milagro de salud, y pasado mañana sea el milagro de restauración. Yo no sé, pero lo que vengo a decirle es que si usted está sentado en lugares celestiales, todos los días debe haber un milagro en su casa. La palabra dice: la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Hay un tiempo, diga conmigo, cada mañana, o sea, día a día. ¿Qué pasó? Ay, pastora, pues yo le entiendo todo lo que usted predica, pero ¿cómo me siento allá? ¿Sabe qué fue lo que pasó? El Señor dijo: después de que tú hayas recibido al Padre, después de que tú hayas recibido a Jesucristo y lo hayas aceptado como su Señor y Salvador, y vino el Espíritu Santo sobre ti, y Jesucristo te abrió el camino al Padre, después de que hayas hecho todo eso, te voy a decir que tienes que hacer, porque en ese momento, cuando tú recibiste a Jesucristo, el Señor hizo esto. Aquí está Jesús. Ven para acá. Ahora sí, siénteseme aquí.
¿sí? No, aquí, ella está conmigo. Y ella es Jesús. Entonces, cuando ella recibió a Jesús, mire lo que sucedió. Ella hizo su confesión de fe, pero en ese momento Jesús no se quedó en el lugar terrenal mirándola. Él se acercó a ella, porque Jesucristo se acerca a nosotros. Él es la puerta. Nehemías lo dice, que Él es la puerta de las ovejas y que Él va a entrar. Cuando lo aceptamos, Él entra. Entonces ella recibió a Jesús, pero Jesús no solo la recibió, sino que llegó y le dijo: vamos y te sientas conmigo en el lugar que yo tengo preferido, privilegiado del Padre. Ay, pero ella sigue aquí en la tierra. Pero es que su esencia no es corporal ni almática. Su esencia es espiritual. Su espíritu gobierna el alma y el cuerpo. Y entonces el Señor le dijo: yo te hice espíritu primero. Yo te hice espíritu. Y eso es lo que te une a mí. Tu espíritu lo voy a poner donde debe estar, porque tu espíritu estaba caído por causa del pecado. Pero ahora yo lo voy a poner y lo voy a sentar en el trono, porque ahí está también papá. Pero Dios Padre es su trono, pero Jesucristo se sienta juntamente con usted. Sabe que se sienta tan cerca de usted. Escúcheme, Él no está lejos. Cuando usted le tiene que confesar algo a alguien, le voy a hacer una pregunta: ¿usted lo hace fuerte o lo hace bajito? Dígame, ¿en alta voz o bajito? Bajito. Entonces, para que a usted alguien le confiese algo, ¿tiene que estar cerca o lejos? ¿Cómo? Jesús está tan cerca de usted. Allá está el Padre, a la diestra está Jesús, y Él está tan cerca. Él no está lejos. No la sentó allá en la otra esquina. Dice juntamente. La palabra juntamente significa cerquita. Está tan cerca porque es que la escritura dice que Jesús es el sumo sacerdote de mi confesión. Entonces, cuando ella necesita algo, ella hace esto. Y Él le habla ¿a quién? ¿A quién? Al Padre. Él es el sumo sacerdote de la confesión. Lo que usted le diga a Jesús, Jesús se lo manifiesta al Padre. Eso dice la escritura. Entonces Jesús nos posicionó en ese lugar celestial y nos dijo: listo, ya llegamos. Como dije al principio, lo fácil no es llegar, sino. Entonces el Señor le dijo: ¿sabes cómo quieres hacer para permanecer ahí? Porque no creas, tú sigues estando en la tierra. Y si tú sigues estando en la tierra, va a haber un desafío diario que hacer, porque Satanás va a estar ahí queriéndote quitar de la posición donde yo te he puesto. Y el Señor le dijo, Romanos 12:2, ¿cómo haces para permanecer en el lugar celestial? Y le dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual. No te vayas a moldar a este mundo, aunque tu cuerpo esté viviendo en este mundo. Ojo, no te vayas a moldar a este mundo, sino que te transformes mediante la renovación de tu mente, y así podrás saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero esto lo tienes que hacer día a día. Diga conmigo. Diga conmigo. ¿Cada cuánto se tiene que renovar? Si usted no se renueva, usted pierde su posición celestial. Porque ¿sabe qué sucede? Que renovarme, dice que me tengo que renovar, o sea, transformar a través de su palabra. Porque la renovación de su mente también tiene que ver con una posición celestial que ocupamos. Yo le dije, ¿qué me renueva la mente? Su palabra, su comunión. Escúcheme, dice la escritura, como el hombre es en su pensamiento, tal es él. Entonces, ¿sabe qué sucede? Que si usted no va a la fuente
y se llena de la palabra, y se llena de la comunión con Dios, y se llena del Espíritu, y se llena de su palabra, el día que usted no ora, ese día Satanás le está enviando. Por eso la Escritura dice que Él manda dardos. ¿A dónde? ¿A dónde? Porque Él sabe que hay un lugar preciado y en la mente del hombre que conecta con el corazón. Y el corazón, dice la palabra, que de toda cosa guardada guarda el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, sabe una cosa, el Señor le dijo: si hay algo para que no te saque de tu posición, es que tú te renueves todos los días la mente. Porque el día que tú no vas a la fuente, el día que tú no oras, el día preciso que usted salió tarde, ese día preciso, el día que usted no pudo tener comunión con Dios, ese día Satanás estaba esperando cómo mandarle un dardo a la mente. Y ese es el dardo. Y es que orar no funciona. ¡Pum! ¿Y por qué no se sanó? ¡Pum! ¿Y por qué Dios no me respondió? ¡Pum! Pero si yo le sirvo a Dios y me robaron. ¡Pum! Y la mente, que tenía que ser llena de lo de Dios, empezó a ser llena de los dardos de Satanás. Porque Satanás sabe que si logra llenar su mente de sus argumentos, de sus dardos, nos va a mantener en una posición terrenal. ¿Sabe cuáles son los dardos? La duda, el cuestionamiento, el temor. Y en lugar de orar, voy a dudar. Y en lugar de orar, voy a temer. Y en lugar de orar, voy a murmurar. Y en lugar de orar, me voy a rebelar. Y en lugar de orar, no voy a cambiar. Y en lugar de orar, todos los ar y los ar y los ar, y el verbo ar, y los er y los ir, todos los que usted quiera. Y entonces el enemigo vino y le llenó la mente y le llenó la mente. Y usted se va saliendo del lugar celestial. Y usted se va saliendo de los lugares celestiales. Y después las cosas se manifiestan en su vida. Y usted dice: ¿por qué? El que no se renueva pierde la expectativa del reino de los cielos. Escúcheme. ¿Qué significa la palabra expectación? La palabra expectación significa mirado. Mire, tremendo esto. Algo ya visto. Ojo, diga conmigo: mirado. Algo ya visto. Si usted no se renueva, se deja sacar de su posición celestial. Es que si yo sé que el cielo está en continuo movimiento, si yo sé que en el cielo está mi sanidad, que en el lugar celestial está mi provisión, que en el lugar celestial está mi restauración, yo estoy expectante de lo que Dios va a hacer. Yo todos los días estoy en el Larús es mirado, algo ya visto. En la etimología griega es fervor, grande fervor por algo, expectativa. Y entonces, si yo estoy en lugares celestiales y me he renovado, yo le voy a hacer una pregunta. Dígame la verdad. No diga mentiras, porque el Espíritu Santo sabe. Pero ¿cuántos vinieron hoy a este lugar con expectativa? O sea, ¿cuántos llegaron aquí por algo que usted ya había visto en los lugares celestiales? Eso significa expectativa. Pero si usted llegó aquí porque hoy le tocaba servir, si usted llegó aquí porque el Espíritu lo acosó, qué trabajo que le damos al Espíritu Santo. Si usted llegó aquí porque tocaba, pero si usted llegó porque usted entiende su posición y algo que ya vio en los lugares celestiales, sabía que hoy se podía manifestar aquí en la tierra. Quien no se renueva pierde la expectativa o la expectación
del poder de Dios cada vez que usted lo busca. Y usted ora por orar, estudia la Biblia por leerla, pero no tiene expectativa, porque usted no perdimos la posición. Si alguien que no tiene expectativa pierde la posición de los lugares celestiales, termino diciéndole, esa iglesia, tú tienes ese desafío todos los días. Ese es tu mayor desafío. Tu mayor desafío es no dejarte mover de la posición donde Dios te colocó. Tu mayor desafío, no importa lo que el enemigo se vaya a presentar, recuerde lo que le expliqué. Si se está manifestando es porque se va a desarraigar. Tenga la perspectiva correcta de sus circunstancias. La gente piensa que son ataques del diablo y que Dios lo olvidó. Y yo le quiero decir, cada vez que se le manifiesta a usted un inconveniente, es porque Dios no lo haya olvidado, sino que está con sus ojos tan puestos en usted que tuvo que sacar a la luz lo que estaba oculto para que fuera desarraigado. Se escucha la palabra diferente desde el altar. Ahí está. Usted tiene un privilegio. Usted es un privilegiado. Sí, a usted, al que le dijeron que no era nadie en su familia, al que le dijeron que era el menos que tenía. Sí, a usted le estoy hablando de parte del Espíritu. A usted, que el esposo la abandonó, que el esposo lo traicionó. A usted que está solo. A usted, sí, el que muchos han despreciado. Sí, a usted es que el Espíritu le está hablando. A usted que nadie daba nada por usted. Sí, a usted que le dicen que si está sola, que si está divorciada, y usted ha entendido que es una posición de abandono. No, a usted es que le estoy hablando. Usted es un privilegiado. Yo soy una privilegiada. La gente que está afuera, si usted que viene de otra nación y cree que porque no tiene el dinero que otros tienen, usted se siente menos. Sí, a usted que se burlaron de usted, yo le quiero decir que usted es un privilegiado. Que se mire como Dios lo ve. Que se mire como Dios lo ha establecido. Usted y yo somos unos privilegiados. Nadie. Esto no se trata de una posición social. Esto no se trata de una jerarquía terrenal. Esto no se trata de que usted, para sentirse bien, tiene que ser el líder de una nación o el más millonario de esta tierra. Hay una posición mucho más alta que lo terrenal. Hay una posición más alta que si usted se ganara los millones que usted quiere ganarse. A usted sí, a usted es el que le estoy hablando, de parte del Espíritu. Usted tiene que entender que hay un privilegio más grande, y es el privilegio de estar en una posición más alta que cualquier posición aquí terrenal. Usted está sentado en los lugares esenciales, y desde ahí se gobierna. No se gobierna desde un despacho, no se gobierna desde un juzgado, no se gobierna desde una posición económica. No permita que los dardos de Satanás lo saquen de la posición donde Dios lo estableció. Si usted permanece ahí, usted puede gobernar. Usted puede gobernar, y sus circunstancias tienen que cambiar. Esa posición a usted y a mí no nos valió nada, pero a Cristo le valió su vida y su sangre. Es algo que tú y yo debemos amar y valorar. Cuando tú entiendas esto, tú vas a ser el más grande de todos los grandes.